Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este día en que analizaremos temas de gobernanza en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Bueno, hay un tema que tiene que ver, usted sabe que en este espacio, temas de gobernanza, cuando está el doctor Francisco Hernández Lomelí, tocamos temas que tienen que ver con medios de comunicación y precisamente uno de estos temas que tiene que ver es pues un exhorto que hizo precisamente el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado, Zoé Robledo Aburto, que pidió a la Secretaría de Gobernación y al Instituto Federal de Telecomunicaciones dos cosas. Uno, revisar la clasificación y los horarios de transmisión de las llamadas narcoseries en televisión abierta, y también dice, se hizo un pronunciamiento conjunto con la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lía Limón, en el que destacaron ambos, este es el segundo punto, la necesidad de velar por el interés superior de la infancia y revisar los horarios de transmisión de estos programas, ya que ellos señalan que la divulgación de estos contenidos promueven la apología del delito y se pronunciaron por abrir el debate sobre su posible reclasificación y más allá aún, quizá también su prohibición. Francisco, como especialista en temas de medios de comunicación, especialista en medios, ¿qué nos comentas sobre este pronunciamiento que se hizo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados también? Sí, mira, yo no tendría inconveniente en que se reclasificaran o se llevara a la comisión que se encarga de clasificar los programas, ¿te acuerdas? ABC, Todo Público, etcétera. Pero, y que ellos decidieran, de acuerdo. Ahora, pero veo de entrada, si no, mi percepción es que hay unos prejuicios contra las narcoseries, por ejemplo, que hacen una apología del delito y que son malos ejemplos para la niñez. Pues no lo sé, estamos llenos de malos ejemplos, empezando por algunos de los colegas diputados, senadores y alguno que otro gobernador o gobernador con licencia. Estamos llenos de apología del delito, llenos de apología del enriquecimiento rápido, de violar la ley, etc. Entonces, y están por ahí sueltos, ¿no? Entonces, ¿Y en cualquier horario? Y en cualquier horario, además, sin clasificación, al contrario, les dan los mejores horarios. Bueno, esa es una. Y dos, no creo, y yo creo, así como tú sugieres, que eso va el primer paso para la prohibición. Y yo no veo la utilidad de prohibirlos, ¿no? Pero es una manifestación, es una manifestación de la cultura, que no quiere decir precisamente que sean productos culturales de alta cultura, pero es parte de la cultura popular, de la cultura industrializada, y que si aplicamos ese criterio nos quedaríamos con muy pocos programas. C7 libra, No, por supuesto, pero las demás estaciones comerciales con orientación comercial se quedarían sin programas prácticamente, ¿no? Las noticias, por ejemplo, tendrían que ajustarse a clasificaciones porque tal y como se muestran en algunos noticieros, sobre todo comerciales, pues es esto mismo que critica, es una apología de la destrucción, de la violencia, ¿no? Sí. Entonces yo no soy de la idea de prohibirlos. ¿Qué más da? Tendrían que prohibir entonces las novelas, que muchas series estas llamadas narcoseries o telenovelas con temática de narcotráfico, etcétera, están basadas en libros. La Reina del Sur, Sin tetas no hay paraíso, esta telenovela que viene de una novela, de un libro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Censurar toda la cadena de productos culturales, ¿no? Los narcocorridos, las narcoseries, las novelas. Pues, bueno, en algunos estados del país los narcocorridos ya están prohibidos, ¿eh? Yo no, a ver, vamos a ver, imagínate en algunos de los estados donde está prohibido, sería hacer la investigación, a ver, ¿eso frenó la violencia? Claro. ¿Eso detuvo, contuvo, limitó manifestaciones violentas de la ciudad? ¿Los niños son más felices? No lo sé, esa es otra de las cosas criticables.
Debe haber ante una propuesta de este tipo seria, de reclasificación, de daño a la niñez, debe haber un estudio. Eso no se ve mucho en qué lleva de sustento esta propuesta. Sí, y sobre todo en este pronunciamiento quizá debió haber ido acompañado de un estudio que indicara precisamente, Francisco, desde el surgimiento, desde que comenzaron a transmitirse las narcoseries por televisión abierta, ha habido un incremento en índices de violencia delictivos de tal porcentaje a tal porcentaje. Efectivamente. Que pueda sustentar este pronunciamiento. Sí, debe haber una investigación seria que sustente una propuesta de esta naturaleza. Yo no la veo, no la vi en la prensa. No, es que no la hay. No la hay, ahí está. Entonces es un... Parten de suposiciones, allí digamos. voy, eso es, cuando yo te decía, veo un poco de prejuicio en el sentido no de malo, sino de un juicio previo, se imaginan cosas que suceden. Entonces entiendo la buena fe, ¿no? Sin duda actúan de buena fe estos representantes populares, pero no hay un estudio que avale, y así de suposiciones no se legisla, ¿no? Hay un estudio, así como tú lo dices, de tal fecha a tal fecha aumentó la violencia, y la relación directa, lo que afecta el índice que baje o suba es la narconovela, según nos lo marca estos estudios realizados por X personas. No los hay. Entonces, igual con los narcocorridos, no existen. Y te hice esta pregunta porque precisamente tú mencionaste, bueno, a ver, habrá que ver en los estados donde se prohibieron ya los narcocorridos, en qué porcentaje disminuyó, ¿no?, los índices delictivos o delincuenciales. Así es, entonces no es monocausal, no es causa-efecto. Un narcocorrido, entonces todo el mundo vamos a comportarnos como uno de los personajes capos de ahí. Pues no, es ficción, también el televidente distingue lo que es ficción, lo que no, con otra serie de valores, etcétera. Se puede divertir, disfrutar, y hasta allí, no necesariamente de ahí va y se arma de un rifle de alto poder a hacer por allí cosas, ¿no? Bueno, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados lo que piden ellos es que se revisen los contenidos que hacen ver al narcotráfico como un modelo de vida aspiracional, lo cual señaló va en contradicción al trabajo que se realiza para mantener el Estado de Derecho en México. Y además afirman que, bueno, estas transmisión de las narcoseries violan la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, particularmente en los artículos 223, 226 y 228, y van también en contra del artículo 4 constitucional, dicen, en el Senado como en la Cámara de Diputados. Sí, pero bueno, vamos a revisar si violan el espíritu de estos artículos que se señala, pero vamos a lo otro, a ver, ¿dónde está la investigación que dice que hay una afectación a la infancia, a los adultos, que los niños imitan los personajes que ven a través de estas series? A mí en lo personal no me son atractivas. Yo vi las primeras 2, 3, estas que señalo, ¿no? Estas colombianas, La Reina del Sur, etcétera, como una manifestación de la cultura popular, porque además había leído las novelas, entonces quería ver cómo se realizaba. El proceso de adaptación, ¿no? Exacto, pero más allá, podríamos calificarla de mal gusto, sí, pero no es suficiente como para... Esto es algo serio, es decir, quitarlas, moverlas de horario, se acerca mucho a meter mano a una programación. Sí, porque ya los especialistas lo han considerado como un intento por censurar. Allí parece que va a prohibición, censurar, entonces no lo veo sustentado, eso sería mi argumento, no está sustentado bajo unos estudios o una serie de estudios serios. Hay casos ya, los narcocorridos, como bien lo señalaste, en otros países también se ha intentado, y decir, de acuerdo a esta evidencia, creemos que lo más conveniente es sacarlos porque inmediatamente se van a mejorar los índices de seguridad. Y no, sabemos que los índices de seguridad están en otro lado, es el Estado el garante, y es decir, un Estado fuerte, estas series no hacen daño, ¿no? Claro. Bueno, pues sí debería ir sustentada con algunos estudios y datos que puedan ser verificables. Bueno, también nada más para redondear este tema,
ya en la década del 90, y a mí me tocó esa parte que voy a mencionar, hubo un intento que de hecho sí fructificó en el 1990 con el gobierno federal a través de Ernesto Zedillo. Se prohibieron en aquel entonces, ¿recuerdas? Los noticiarios de nota roja, sí, que fueron muy famosos. Ciudad Desnuda fue uno y Duro y Directo, luego que entraron en competencia las dos televisoras. Yo trabajaba en ese tiempo en una de las grandes televisoras, de las dos más grandes de este país, y me tocó esta etapa porque incluso aquí en Guadalajara, el noticiero de Ciudad Desnuda, de TV Azteca, y lo voy a mencionar, es el que registró, y creo que no lo ha superado absolutamente nadie, los ratings más altos precisamente, sí, en la zona metropolitana. Y estos dos noticiarios, tanto de Ciudad Desnuda, TV Azteca, como Duro y Directo de Televisa, fueron prohibidos y sacados del aire por el gobierno federal en 1990. Sí, aunque recuerdo que la argumentación era más de mal gusto. Sí, porque incluso se mencionaba que ya le estaban pagando a la gente para que escenificara algún tipo de escena, por ejemplo, agarrarse a golpes en la vía. Eso es, pero ahí ya estás hablando de un tipo, o sea, el argumento era mal gusto, fraude, sí, que estaba mezclado, que ellos decían que eran noticias reales. Sí, porque casualmente siempre llegaban los reporteros a la hora, justo a la hora, momento, ¿no? Entonces ahí ya estás hablando de otro tipo de manipulación, ajá, de encubierta con un noticiero serio que es tal cual, que es verdadero. Cuando tú lo pones en un formato de noticiero es no ficción. Claro. Y entonces allí lo que podríamos decir, lo que se señaló fuertemente fue que ellos traicionaban el sentido de un espacio de no ficción y que era real. Entonces ahí sí había más argumentos, más motivos para poderlos prohibir, ¿no? Como ocurrió en su momento. En su momento. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula, ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. Precisamente estamos hablando de las narcoseries y bueno, el pronunciamiento que hubo en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, precisamente para que se revisara precisamente el contenido de estas producciones, que se reclasificaran, que pudieran pues difundirse en horarios de madrugada, porque esa es una de las propuestas, ¿no? No en los horarios en que se están transmitiendo actualmente, sino en horarios para adultos, que puede ser en la madrugada, o incluso llegar a lo que mencionábamos, quizás censurarlos, entonces, o prohibirlos. Francisco, y nos quedamos en el tema de los noticiarios de nota roja en la década de los 90, que fueron sacados del aire precisamente en la administración del presidente Ernesto Zedillo en ese tiempo, ¿no? Sí, hay otra cosa que debemos tomar en cuenta, que ya no lo permite, porque han pasado muchos años y hemos dado seguimiento a este tipo de programas. El comportamiento de la audiencia cuando ve estos programas que en su tiempo fueron novedosos, estos noticieros, medio ficción, medio actuados, etcétera. Y en el caso de las narconovelas o narcoseries, tienen efectivamente una primera entrada al llegar al aire, por primera vez conocer estos nuevos productos, hay ciertamente un interés y los índices de audiencia, el famoso rating, sube. Pero también lo que sucede es que después se estabiliza y baja. Es decir, dejan de tener el atractivo de la novedad, de ser una serie, y después aburren y bajan. ¿Sí? Yo pienso que sería igual con las narcoseries, es decir, las dejas, ahora tienen un periodo de interés y después van a caer como cayeron esos noticieros, como cayeron muchos programas, como cayó Big Brother o cosas de estar en vivo y siguiendo personas en vivo en la vida real, en tiempo real, etcétera. Sí, en el momento tiene un atractivo y ahora ¿quién se acuerda de esos programas? ¿Quién los sigue? ¿No? Sí, nada, en absoluto. Es decir, el propio mercado los deja. Insisto, no estoy en contra de si la Comisión de Clasificación de Contenidos así lo juzga con sus especialistas, que se clasifiquen, bueno, también es una medida, que se vayan al horario de adultos, es decir, después de las 11 de la noche, ¿no? Claro. Después de los noticieros fuertes, sigue ya lo de adultos. Pero ya después, mandarlos a las 3 de la mañana, 4, eso ya es un castigo,
¿Podríamos equiparar esto como un intento de censurar? Sí, una censura blanda, ¿no? Es decir, no lo saques porque sería muy feo de censura, claro, pero ponlos a las 4 de la mañana y solo tú o yo que estamos sin poder dormir a esas horas, pues las veremos, ¿no? Pero no creo que sea necesario esas medidas. Bueno, por lo pronto ahí están estos dos pronunciamientos en el Senado, en la Cámara de Diputados, sobre la necesidad, piden ellos a la Secretaría de Gobernación, pues que se reclasifiquen este tipo de programas. Hay otro tema que también tiene que ver con medios y también pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que pues emitir un fallo el próximo 7 de noviembre, cuando deberá resolver la Suprema Corte precisamente acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por el PRD y por el partido Morena contra la ley sobre el derecho de réplica. Bueno, algunos medios de comunicación dicen que esto pondría en riesgo la libertad de expresión, porque en el proyecto de sentencia, cuando menos que ya lo dio a conocer un medio de comunicación, el Universal concretamente, pues ellos lo consideran que sería un retroceso esto en cuanto a la libertad de expresión. Y básicamente lo que se pretende con esto es, el artículo 3 es que toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto de la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto obligado previsto en esta ley y que le cause un agravio. Esto establece la norma vigente y sobre esto pues se promovieron acciones de inconstitucionalidad por el PRD, por el partido Morena, situación que va a determinar el próximo 7 de noviembre la Suprema Corte. Sobre esto, Francisco, ¿qué nos comentas como especialista en medios? Yo tengo una preocupación, la definición de inexacta y información falsa. Por ejemplo, inexacta o falsa. O falsa. Entonces, si tú das una información inexacta y me agravias, me ofendes, me siento agraviado, ya podré pedir mi derecho de réplica, ¿no? Entonces, puede llevarnos a una situación un poco ridícula, ¿no? Que todo lo que digas inexacto o que yo considere inexacto, entonces, como dicen en Estados Unidos, nos vemos en la corte, ¿no? Tengo mi derecho de réplica. Entonces, todo va a haber un cuidado extremo y voy a estar pendiente para declarar cualquier cosa que es inexacta. Por ejemplo, tú me has acusado varias veces de seguir al equipo de las Chivas del Guadalajara. Inexacto. Y eso ya es porque me siento agraviado, porque me... No, es que eso sí es agravio, Francisco. Bueno, entonces, por supuesto, ahí te entiendo. Entonces, al siguiente programa pediré el derecho de réplica y aclararte que esa información es inexacta. Pero entonces, cualquier tipo de información, aunque no sea fundamental, vital en una nota, en un reportaje, en un programa de comentarios, etcétera, ya va a ser debate, ya va a ser materia de derecho de réplica. Yo tengo dudas, si no se define muy bien esto, ¿no? Y si no es fundamental lo de inexacto, entonces cualquier cosa será inexacta, ¿no? O le veré el ángulo para que sea inexacta y después pedir el desagravio. Entonces queda muy suelta. Es cierto que, como bien tú lo dices, es una iniciativa y que, bueno, es materia también de ajustes y de precisiones. Entonces hay que estar muy al pendiente de esta resolución del día 7. El día 7 de noviembre, ya la próxima semana, de hecho. El día de las elecciones también, ¿no? Las elecciones son el 8 de noviembre. noviembre. El 7. Sí, hay que ver el canal del Congreso para ver el canal judicial para ver... El canal judicial, la determinación de la Corte y los debates, porque los ministros expresan también sus opiniones, ¿no? Yo tengo esa duda. Sí, claro. Bueno, ha habido muchos pronunciamientos y también señalamientos de algunos colegas de medios de comunicación que lo consideran también como que se pretende coartar su derecho a la expresión y sobre todo en un afán también de intentar censurar por parte de los promotores de estas acciones de inconstitucionalidad, que fue el PRD concretamente y Morena. Y la pregunta es, ¿no habrá falta entonces una autorregulación? Porque ciertamente a veces se caen algunos excesos, creo yo. Por ejemplo,
cuando, no sé si viste el video donde López Obrador está en el Festival Internacional Cervantino siguiendo una paloma por ahí, y lo decían, bueno, es que es la presidencia y nunca la va a poder alcanzar. Pero también decía cuando él está hablando que estaba en estado de ebriedad, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces algunos medios lo publicaron así en ese sentido. Esta información sí es falsa y sí es inexacta. En ese sentido, ¿no le tendría derecho esta persona a pedir su derecho de réplica? Si es un agravio, entonces está el de ya delitos de injuria, Sí. Entonces ya te vas a estos delitos que ya están establecidos, ¿no? Y porque derecho de réplica, entonces, muy bien, lo dijiste en ese noticiero, ¿no? Muy bien, pues en ese, el mismo espacio que le dedicaste a la nota es el mismo espacio que me vas a dar a mí para que yo pueda ejercer mi derecho de réplica y decir que no, que me has agraviado, que no es cierto, etc. Entonces, el peligro, el extremo de esto es que nos lleve a una parálisis, ¿no? Cualquier cosa inexacta que digas, te voy a reclamar. Y entonces dame el mismo espacio para... Es como judicializar la información, ¿no? Judicializar los medios de los comunicación, medios, ¿no? No. Entonces, yo lo veo, si no se define muy bien esto de inexacto... ¿Qué es inexacto y qué es que entra falso? en derecho de réplica y no directamente irse a injurias, ¿no? Claro. O cualquier otro delito que pueda hacer, pero no derecho de réplica. Ahora, también se menciona, lo que hace falta no tanto es el derecho de réplica, dárselo de manera que se establezca en la propia legislación, sino que haya una autorregulación de los propios medios, porque si un medio sabe precisamente que la información que está manejando es inexacta, pues no debería difundirla, ¿no? Así es. ¿No sería mejor que hubiera autorregulación, que no es autocensura, es distinto totalmente? Por ejemplo, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión tiene un defensor de la audiencia. Cualquier cosa que nosotros digamos que la audiencia considere como falta o inexacta, pues obviamente nos llama la atención el defensor de la audiencia y nos pide que rectifiquemos en ese sentido. ¿No haría falta más figuras de este tipo en los medios o esquemas de autorregulación? Así es, y la figura que tú acabas de mencionar del defensor de las audiencias, los códigos de ética, las regulaciones propias de las instituciones de información, de noticieros, prensa, televisión. O sea, esas figuras, antes de llegar, a eso me refiero, antes de llegar a la judicialización, ¿no? Uh-huh. Entonces debe haber esto en principio y que se quede, yo no digo que no exista el derecho a réplica, pero que se quede ya para casos muy claros, profundos, esporádicos, extraordinarios, ¿no? Pero lo ordinario tiene que pasar por esto que tú acabas de decir, por las figuras de autorregulación, no autocensura, estoy totalmente de acuerdo, autorregulación, Uh-huh. es decir, códigos de ética, manuales de estilo y figuras como la defensoría de las audiencias o del lector en o los del medios lector impresos. en los Sí. medios impresos, así es. Porque estas figuras además ya existen en otros países, en Estados Unidos e Inglaterra son muy comunes precisamente el establecimiento de esquemas de autorregulación y códigos de ética, ¿no? Sí, y existen también defensores de audiencias, MBS tuvo su defensor de audiencia, Sí. que le toca en ese conflicto. Canal 11 tiene Canal precisamente 11. un defensor de audiencia, el canal del Congreso creo que tiene defensor de la audiencia y el Sistema Jalisciense C7. Nosotros somos solo el único medio en Jalisco que tiene un defensor de la Eso audiencia. es, o los consejos también, ¿no? Los consejos consultivos en el caso Aquí del hay canal del Congreso. consejo consultivo, Esas así es. figuras, tiene que haber toda esa estructura, todas esas figuras, y entonces para que lleguen solo casos extremos, extraordinarios, para el derecho de réplica, ¿no? Que efectivamente, bueno, es un derecho, ¿no? Debería Pero no por cualquier tema o por cualquier Exactamente, cosa, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa, regresamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula y ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí en La Báscula. El tema es la gobernanza y mire usted que se dio a conocer un estudio muy interesante, es precisamente las percepciones, los ingresos que tienen los rectores de las instituciones de educación superior en este país, y resulta que rectores de 11 universidades públicas
ganan más que los gobernadores de los estados donde están estas universidades. Francisco, ¿leíste el documento? Sí. ¿Qué te parece que los señores rectores ganen más que los gobernadores? Bueno, mira, mi opinión es la siguiente. Uno, existen regulaciones, una regulación que dice que nadie puede ganar más que el presidente, o en este... Aquí se supone que nadie puede ganar más que el gobernador. Sí, yo no sé, se llegó a esa conclusión, se votó y se aprueba eso, muy bien. Entonces, si está la regulación y alguien no la cumple, bueno, ¿quién nos va a dar cuenta de eso, no? Yo creo que ahí hay materia para quién es el responsable de eso. De que no se cumple con lo que establece la legislación. Y ahí ya tienen trabajo, ¿no? Yo creo que ahí ya tienen trabajo. Efectivamente sale una lista, ¿no?, de rectores que ganan más. El rector de la Universidad de Guadalajara gana más, aún siendo, aunque goza de autonomía, una institución, pero que es pública. Pero es pública. Es pública, efectivamente. Entonces ahí la pregunta es lo que seguiría. No, muy bien, ahí están los hechos. El rector gana más que el gobernador. ¿Quién va a actuar? Es materia de seguimiento, es amonestación, apercibimiento, infracción, multa. ¿Qué sigue? ¿No? Yo creo que deberían de dar el siguiente paso a quien le corresponda estas diferencias en los salarios. Ahora bien, yo no he escuchado ningún pronunciamiento de mi rector de la universidad, yo trabajo en la universidad, diciendo sí o una justificación. Nada, ¿no? Silencio. Entonces... Absolutamente nada. Y bueno, resulta que los rectores ganan entre 113,000 y 193,000 pesos, cuando más los que están ahí. Por ejemplo, el mejor pagado es el de la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Rogelio Garza Rivera, él recibe ingresos brutos por 193,210 pesos. Gana 46% más que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, y que el titular de la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional, Aurelio Nuño. Solo 7,000 pesos abajo de lo que gana el presidente Enrique Peña Nieto, según el presupuesto de egresos de la Federación de este año. Pero es el mejor pagado, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, ahora había un dato de la nota que ya no supe, por ejemplo, si en este caso es muy claro cuando dice ingresos brutos. En el caso de los otros rectores ya no es muy claro si son brutos, antes de impuestos, después. Y comparado, por ejemplo, cuando viene el salario del gobernador, si es el salario antes o después de impuestos. Pero también son sueldos brutos, porque en el caso del otro rector, que es uno de los mejor pagados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, él gana 126,683 pesos. Este ingreso es 243% más alto que el sueldo bruto del gobernador Graco Ramírez. O sea que también es ingreso bruto. Sí, y fíjate que yo agregaría algo más polémico a esta nota. Ahí estamos comparando rectores con gobernadores, ¿no? Más o menos los equivalentes. Y vemos que hay varios que ganan más ante el baremo del salario del gobernador. Pero más escandaloso aún es el salario del rector con un sueldo de una secretaria, por ejemplo. O de un profesor de asignatura. O de un profesor de asignatura que, bueno, ya le subimos a 100 pesos la hora, ¿no? Eso sí es abismal la diferencia. Contra el gobernador, bueno, más o menos están, podríamos decir, en un símil pugilístico, son más o menos del mismo peso, ¿no? Entonces, bueno, ahí la diferencia, ahí están señaladas. Pero al interior de la propia institución, eso sí es abismal. Ahí sí, a nivel de gobernanza, yo he visto estudios, por ejemplo, donde hay países en donde hay instituciones, concretamente el gobierno israelita tiene un límite, y decir, un funcionario no puede ganar más de 5 veces el salario más bajo de su propia institución. Y ahí sí ponen un candado fuerte. Los países nórdicos, que tienen
muy reglamentado todos estos salarios al interior de la institución. Ya no te digo comparado con otra. Porque podría darse el caso, y tomando en cuenta que cada vez se pide que los profesores de las universidades tengan más créditos o grados, ¿no? Porque se podría dar el caso que incluso alguien que llega al rector por cuestiones políticas, un profesor de asignatura, a lo mejor tiene maestría o doctorado y va a ganar 100 pesos por hora, mientras que el rector, que a lo mejor nada más es licenciado, pero por sus conectes políticos o por su pertenencia a partidos políticos llega a ser rector, pues va a ganar mucho más que este profesor que merecería un mayor salario, ¿no? Así es, entonces más, ya te digo, la comparación está muy bien, hay que señalarlo, registrarlo, que ganan más. Decimos que hay una regla que dice que no debe ganar más. Vamos a ver quién sale en defensa de esa regla. Pero lo otro es lo que sí me parece mucho más serio, es al interior de la propia institución. Tú acabas de dar un muy buen ejemplo, ¿no? El salario de un profesor de asignatura por una hora de clase le pagan 100 pesos, ¿no? Imagínate. Entonces, para ganar 140. En el caso de ¿quién? Del rector de la Universidad de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara, vamos a buscarlo. El rector de la Universidad de Guadalajara, aquí está, gana 115,186 pesos, mientras que el gobernador gana 83,098 pesos. Entonces... bueno, pero vamos a quitar al gobernador, mejor al profesor de asignatura. El rector gana 115,000, el profesor de asignatura 100 pesos por hora. Entonces, ¿cuántas horas tendría que dar al mes para llegar a tener un salario? Digo, no son comparables las funciones, sí, pero estamos en la misma institución, ¿no? Y eso sí es abismal la diferencia, ese es mi punto, ¿no? Dentro de la propia institución, con los gobernadores son del mismo peso, hacia el interior, hacia un profesor nuevo que tú acabas de señalar, un profesor nuevo que acaba de obtener su grado, ¿no? Su doctorado, y llega con todo el entusiasmo a dar clases, trabaja muchísimo, ¿no? Da clases, investiga, asesora, escribe, etcétera, 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 y pues ganará, si bien le va, 20,000 pesos, 18,000. Sí, eso sí son diferentes. Lo deseable sería entonces el establecimiento de esquemas o mecanismos como el que mencionas, ¿no? Que no haya una diferencia entre, no sé, 5 veces lo que gana el rector del profesor con el salario más bajo de una institución educativa. Exacto, yo digo 5 porque ese es el caso del gobierno israelita, ¿no? Donde tienen un límite, no pueden ganar tanto. Es decir, el primer ministro gana apenas 5 veces más que su chofer, por ejemplo, ¿no? O su guardaespaldas, ¿no? 5 o 6 veces, no más, punto. Acá no sé cuáles sean las diferencias, ¿no? Eso sí tendríamos ya que vimos por transparencia en el caso todos los... Sí, es que muchos de estos datos se obtuvieron precisamente por transparencia, porque en el caso de Morelos, ahí se obtuvo el dato por transparencia. De acuerdo a la página de transparencia de ese estado, Graco Ramírez, el gobernador, gana 56,199 pesos al mes. Ok, es más o menos. Está bien, es un peso, sueldo, un ¿no? peso gallo, ¿no? Sí, y lo compararon con el ingreso del rector de la universidad, Jesús Alejandro Vera Jiménez, que resulta 243% más alto que el sueldo del gobernador. Que el rector gana 126,683. Muy bien pagados. Muy bien, no, es que bien pagados los rectores. Muy bien Y pagados. en ese orden, el que gana más, pues ya dijimos, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Politécnico Nacional, Autónoma de Aguascalientes tercero, la UNAM en cuarto, Autónoma de Colima en quinto, el Colegio de México en sexto, Autónoma de Tamaulipas 7, Universidad Autónoma de Morelos 8, Universidad Autónoma Metropolitana, la UDG está hasta el 10º lugar entre los rectores mejor pagados, y la Universidad Autónoma de Querétaro está en el lugar 11. Pero fíjate, me llama la atención, por ejemplo, la UDG, que tiene pues una población estudiantil supongo yo, mucho más grande que la de Colima. Resulta que el rector de Colima gana más que el rector de la UDG. O sea, también hay diferencias incluso entre los que son pares. Y Así si tomamos es. en cuenta la población estudiantil, creo que ahí también debería haber algunos mecanismos y esquemas de percepción, ¿no? Sí, ahora bien, también siendo en descargo de los rectores, podríamos decir, de todos, ¿no? Y sobre esto que estamos hablando, sí, también podría haber
en los gobiernos municipales. Comparado en todo México, es absolutamente dispar lo que gana un presidente municipal. El presidente de Naucalpan, si mal no recuerdo, era el mejor pagado, ¿no? Sí. Y todos su demás, su consejo, ¿no? Que ganan unos salarios, que no tienen comparación con el municipio de al lado, ¿no? Y esta disparidad se ve en todos los niveles. Hay que recordar lo del sueldo de los policías. En algunos estados, en algunos municipios, 4,000 pesos al mes, en otros ganan mucho mejor, 30,000 pesos en algunos. Entonces ahí hay una disparidad en todos los rubros. Sí, o un regidor, ¿no? Que puede ganar 100,000, 90,000, 95,000 pesos y el policía gana 8,000 al mes, ¿no? Claro. Eso es tremendo, dentro de la propia institución. Muy ya bien. no te digo comparando instituciones. Bien, vamos a una pausa, regresamos. Jueves de Gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Francisco Hernández Lomelí. En la báscula entramos en el último bloque de este tema y bueno, vamos a salirnos un tanto de los temas. Bueno, este también es serio porque digo, para la pareja que se separa, pues es un tema serio, ¿no? Pero me refiero al tema porque precisamente hay una encuesta sobre sexualidad e internet que realizó la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y reveló, Francisco, que el 35% de los mexicanos que son usuarios asiduos de redes sociales, como nuestro productor, que tienen entre 20 y 40 años, pues ya terminaron alguna relación afectiva, desde amistades y noviazgos, incluso matrimonios a causa de un conflicto relacionado con el uso de estas plataformas sociales. ¿Qué te parece el dato? ¿Es preocupante o no? Es preocupante la relación facilona que podemos hacer a las redes sociales, o más bien, es muy atractivo a nivel periodístico colgarle milagros a las redes sociales. Por ejemplo, dice allí, las redes sociales son culpables o son la causa de divorcios. Pues yo creo que las pobrecitas redes sociales no tienen nada que ver. Que es quien usa las redes sociales. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Es como acusar al teléfono del terrible problema que tenemos de extorsión. El inocente teléfono no tiene nada que ver, es decir, está allí, timbra cuando le marcan y ya. Son la gente que lo usa detrás, sus mezquinos intereses, quienes se hacen. Pero entonces ahí lo que hacemos es encubrir al verdadero responsable. O sea, a lo mejor queremos culpar, y esto lo vamos a decir, de la infidelidad a las redes sociales y no a quien comete la infidelidad. Pues yo creo que ahí está mal enfocado, ¿no? Las redes sociales, mira, por sí solas tú las tienes en tu computadora, sí, y no hacen nada. Así es. Pero si tú utilizas mal las redes sociales para otros fines... O las utilizas ya bien mal, es como decir el teléfono. A ver, tú utilizas mal cuando tienes una cita clandestina el teléfono, pues el teléfono no tiene la culpa. La culpa la tiene quien hace, quien busca, quien invita. Quien va luego, ¿no? Bueno, eso menos, pero quien toma la iniciativa, ese sí es el culpable. El pobre teléfono no, las redes sociales no, en sí mismas, ¿no? Son como un poco, no totalmente, pero podemos decir neutrales. Adquieren sentido de acuerdo a lo que escribamos, ¿no? Busco novia, pongo en el perfil, ya soy casado, no, pues estoy solterón y ando en busca de una... Bueno, pues la pobre red social va a ser lo que tú le escribas y alimentes. Y ahí el responsable, en todo caso, es el usuario, soy yo, ¿no? Ese es mi punto, ¿no? Pero claro, es muy atractivo echarle la culpa a las redes sociales. Bueno, eso dice esta encuesta precisamente de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, y el sondeo se llevó a cabo en línea, participaron más de 500 personas, la mayoría utilizaba Facebook, el 37% de los entrevistados reportó que el uso de redes sociales le impactó de alguna manera en su relación de pareja, no necesariamente se tuvieron que separar, pero sí tuvieron algunos desencuentros.
Los conflictos que más se presentaron pues fueron causados por mensajes de texto mal interpretados. Yo por eso siempre he dicho, en todo lo que escribas no hay que dejar paso para la ambigüedad, ¿no? Hay que ser bien claros en lo que uno escriba. Voy a tomar nota de tu, recomendación. Es que así es, así debe ser en todo, incluso en lo que uno habla, no hay que dejar margen para la ambigüedad, hay que ser claro en lo que uno dice y señala. Porque viene el derecho de réplica, si es inexacta. Exactamente, porque ¿qué tal si la Corte luego dictamina a favor del PRD y de Morena? Bueno, tendremos que abrir espacios para derecho de réplica. Por eso creo yo que la información debe ser cada vez mucho más precisa, ¿no? Hacer un periodismo de precisión. Bueno, también los celos por el contenido que aparece en las redes de la pareja, es decir, si tú luego estás stalkeando a tu pareja, ¿por qué pondría esto? ¿Por qué le dio like a la foto de tal o cual persona? O sea, también los malditos celos. ¿Por qué admitió a una exnovia o exnovio como amigo en Facebook, no? Sí, pero ahí volvemos, ¿no? Es la persona quien admite o no, coquetea o no, o hace o no, y la red social pues recibe órdenes, admite solicitud o no admite solicitud, punto. Y luego los celos son anteriores a las redes sociales. A lo que voy también es a lo siguiente, lo que sí estoy de acuerdo que hacen en las redes sociales, Twitter, Facebook y otras más, es que potencian lo que nosotros hacemos. Lo llevan, algo así como el lema de las Olimpiadas, lo llevan más lejos, más rápido, más fuerte y agrego más barato. Y además a muchísima gente. ¿No? Eso sí hacen las redes sociales, está en sus propiedades, fueron diseñadas para amplificar o tienen el poder de amplificar lo que hacemos. Y entonces si uno va a una fiesta y no le avisa a la pareja y luego sale una foto de esa fiesta, lo único que hizo la red social fue amplificar una conducta que yo tomé la decisión de hacer, ¿no? Y esa sí es la función de la red social, amplifica en tiempo real, gratuito, ¿no? Y a la velocidad de la luz, o a la velocidad de la banda ancha, pues, para decir. Sí, también uno de los problemas es la cantidad del tiempo que se pasa en línea en vez de pasar el tiempo con la pareja, ¿no? Eso sí es interesante. Y el uso compulsivo de Internet también. Eso sí me gustó de la encuesta, es decir, esas horas, bueno, si las quieres utilizar en eso y más en lugar de convivencia, pues evidentemente causa problema, va a causar problema, va a haber un reclamo por eso, ¿no? Sí, pero también hubo el 36% de esta encuesta señaló que las redes sociales, al contrario, a ellos, a este 36% que opinó esto, les ayudó a mejorar la relación amorosa, ya que les permitió una mayor comunicación y brindar una sensación de cercanía. Seguramente diario estaban mensajeándose por WhatsApp, ¿no? Bueno, ahí lo tienes, ¿no? Entonces, es la misma tecnología, es decir, el Facebook o el WhatsApp le sirvió a los divorciados, por ejemplo, o para acelerar ese proceso de divorcio, porque ya los problemas vienen antes, no es el Facebook, por ejemplo, si me encuentra una conversación comprometedora en mi teléfono, pues eso viene de antes y ahí es solamente como la manifestación de algo que no tiene nada que ver con la tecnología, quiero decir, ¿no? Y aquí lo que hace la nota o la encuesta es decir que es la tecnología la causante. De acuerdo. El otro 32% de los encuestados aceptó haber practicado sexting, es decir, mensajes con contenidos eróticos o sexualmente explícitos por medios celulares, frente al 39% que dijo haber recibido únicamente esos mensajes. O sea, el 32% envía y el 39% dijo, no, pues a mí me los enviaron. Y del 26% reconoció que envió alguna vez fotografías semidesnudas, 29% envió o recibió textos sugestivos, 2% imágenes de poses eróticas y 3% compartió prácticas sexuales explícitas. Bueno, para el 91% las páginas web o blogs son las plataformas más eficientes para aclarar sus dudas. El 45% aseguró que para eso las redes sociales son muy efectivas. Este estudio ahí está. Es interesante, no, bueno, entiendo que para hacer atractivo el estudio, pues pones que son las culpables las redes sociales, ¿no? Pero es como echarle la culpa a la megafonía, que es el culpable de las revoluciones o de los levantamientos populares. Pues la megafonía lo único que hace es amplifica un mensaje, nada más.
igual es lo mismo con las redes sociales. La red social lo que hace es grafica, amplifica, distribuye muy eficientemente, ¿no? Masifica a la velocidad de la luz, rápido, gratuitamente, o por lo menos un costo muy bajo, ¿no? Eso es lo que hace. Sí, pero el yo contenido, eso es propio. Eso es de cada quien. Sí. Por lo pronto yo diría que el que esté libre de pecado, que le pase el password a su pareja, a ver si es cierto. Sí. Yo creo eso es lo que decimos con los alumnos. Yo creo que ahora la verdadera prueba de amor es pasar el password. Pásame tu clave, ¿no? Pásame la clave de tu Facebook. Esa es la verdadera prueba de amor actualmente. No, o la clave, pásame tu clave de acceso a tu teléfono celular. Ya ves que ahora está con huella, ¿no? Lo tenemos algunos precisamente. Sí, yo ya ves por qué no uso esas. ¿Por qué no usas teléfonos inteligentes, Francisco? Ya sabemos por qué. Quieres evitar riesgos. Así es. Bueno, ahí está. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra y que le pase el password a su esposa o a su pareja. Oye, rápido, antes de despedirnos, en diciembre se va a llevar a cabo un evento importante aquí porque Zapopan va a ser sede del Foro de la Gobernanza de Internet que convoca la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto será del 6 al 9 de diciembre en el Foro para la Gobernanza de Internet. Aquí pues se va a discutir, todos los actores de la comunidad global de Internet tendrán la oportunidad de debatir sobre la gobernanza de Internet y de facilitar su participación en instituciones y acuerdos ya existentes. Se va a debatir sobre este tema, un tema del que seguramente hablaremos en su oportunidad. Así porque es gobernanza en muy Internet. Importante, muy importante. Vamos a dar seguimiento y hay que estar muy atento a lo que suceda en ese evento. Muy bien. Francisco Hernández Lomelí, llegamos al final de La Báscula. Gracias, Buenas doctor. tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted. La Báscula, el peso de las ideas.